Pues muy buenas tardes a todas las que estáis en directo, buenas tardes a las que vais a ver esto en diferido. Hoy estamos en la tercera jornada de la hora abierta de autodefensa medioambiental, una colaboración entre el INVEC, el Instituto de Monitorización Vecinal de Espacios Contaminados y Public Lab, para acercar a la comunidad de ciencia ciudadana, de desarrollo de prototipos de investigación ambiental, a la comunidad Public Lab. Es la tercera sesión en un esfuerzo por aproximar a la comunidad hispanohablante a una comunidad fundamentalmente de habla inglesa, y esta tarde pues tenemos el formato taller, que es la primera de las sesiones que hacemos de este tipo. En la primera hora abierta presentamos lo que es Public Lab, para qué sirve, cómo puede utilizarlo la comunidad, cómo puede utilizarlo cualquier persona que no tenga conocimientos en investigación, que no tenga conocimientos sobre investigación medioambiental fundamentalmente, cómo puede utilizarlo las comunidades que tienen pues que están sufriendo agresiones medioambientales en su entorno y no cuentan con las herramientas o con el apoyo institucional para denunciar estas situaciones. La segunda sesión contamos con la presencia de José Matías Peña, una persona que nos vino a contar la situación gravísima en relación a los metales pesados en la región de Murcia, en España. Podéis ver las charlas en este canal, en la lista de reproducción hora abierta. Y hoy, como os comentaba, pues tenemos un formato taller en el que vamos a realizar el montaje de un pequeñito circuito electrónico que servirá para escuchar la conductividad de ciertos líquidos. Generalmente, cuando utilizamos un sensor de conductividad, lo que obtenemos es un valor numérico. Y en este caso lo que vamos a hacer es, mediante una herramienta de apenas 5 euros, todos los componentes, pues escuchar la conductividad. No es una herramienta que pueda servir para... Buenos días Arturo. Buenas, ¿qué tal? Bien que estés muteado, porque así seguiré yo saliendo en pantalla. Te agradezco que estés hoy acá. Arturo es compañero del Instituto de Monitorización. Y como os estaba diciendo, es una herramienta que no va a obtener, con la que no vamos a obtener unos datos que probablemente nos sirvan para denunciar una contaminación ambiental, pero sí que vamos a poder aproximar principalmente a personas que no tengan idea de lo que es la conductividad a herramientas de uso sencillo, de construcción sencilla, y sobre todo pues a las más pequeñas de la casa, ¿de acuerdo? Este es un proyecto que cualquiera puede realizar con las peques a partir de 10 añitos. Hemos hecho talleres con pequeñas de a partir de 10 años y montan y utilizan el coquí, que es como se llama este sensor, ellas solitas. Así que voy a empezar enseñándoos una imagen de lo que estamos hablando. En la parte de abajo del vídeo podéis encontrar las instrucciones de montaje, podéis encontrar todo lo que se refiere al coquí. En publiclab.org/wiki/coquí está toda la información condensada que tiene que ver con este pequeñito aparato. Y os voy a enseñar de lo que estamos hablando antes de pasar al montaje. Me vais a permitir que comparta mi pantalla. Me va a llevar un segundito. Y lo tenemos, si yo no me equivoco, es este de aquí. No, estas son las instrucciones de montaje. Un segundito que me he confundido. Y os enseñaré los componentes. Pues este es el coquí. Básicamente lo que veis en pantalla en color verde es una placa de prototipado, una protoboard, una breadboard, que lo que sirve es para no tener que hacer soldaduras, no tener que utilizar, pues eso, estaño, un soldador y tener unas capacidades mínimas en cuanto a soldadura, y una serie de componentes, ¿de acuerdo? Básicamente el coquí lo que hace uso es de este pequeñito rectángulo negro
que podéis ver en el centro de la imagen, que es un microchip que se llama 555. Hay un montón de proyectos realizados con este pequeño microchip, sobre todo de audio. Si ponéis en el buscador que utilicéis, a poder ser que no sea Google, 55 proyectos con el chip 555, os saldrán un montón de páginas en las que podréis consultar todo tipo de proyectos realizados con este chip. Es un chip que vale en España unos 30-40 céntimos, así que es un precio muy asequible. Una placa de prototipado de este tipo pequeñita vale otro €1,50, y o sea que bueno, esos son los dos elementos así un poquito más caros del circuito. Como veis, hay 4 cablecitos chiquitines que pues en este caso son de colorines, pero nosotros vamos a utilizar todos del color negro, así que no tenéis que conseguir 5 o 4 rollos de cable. Y el otro elemento más importante, digamos, es el circulito que vemos junto a la mano, que se ve en la imagen, que es un altavoz piezoeléctrico. Un buzzer es un elemento que lo que hace es emitir un zumbido. Casi todos los porteros automáticos de las casas tienen uno de estos dentro. Si podéis reciclaros alguno, encontréis alguno por la calle y lo abrís, pues veréis que tiene un altavoz piezoeléctrico de este tipo. Además, hay una batería alcalina que produce 9 voltios, pero este circuito puede funcionar a partir de los 4,5 voltios hasta los 12. Tanto el Timmer 555 como el altavoz piezoeléctrico pueden aguantar ese voltaje. Y sin más, creo que nos vamos a pasar al montaje. Voy a poner el setup aquí junto a mi mesa y voy a dejar de compartir la pantalla con esta imagen y empezaré a compartir la pantalla con nuestra mesa de montaje, en la que iremos pasito a pasito siguiendo unas instrucciones que podéis ver en el enlace que tenéis en la parte baja, que pone montaje y un enlace. En estos momentos, los que lo estáis viendo en directo no lo podéis ver, pero sí las que lo veáis en diferido. Un segundín y pasaré a compartir mi pantalla. Otra cosa que estamos haciendo para realizar estas jornadas, antes de que la comparta y así me veis contándolo, es que estamos utilizando una herramienta de software libre y abierto con conexiones cifradas, que es Jitsi. Todas conocéis el Zoom, conocéis el Google Meet. Jitsi es una herramienta que se puede instalar en cualquier servidor, así que cualquier organización que tenga una infraestructura digital puede instalar en su propio servidor y tener conversaciones privadas. Es gratuito y permite pues varias cosas, entre otras, emitir hacia YouTube. Lo que estamos haciendo para enseñaros ahora el setup, podríamos tener varias cámaras conectadas a la computadora. No tenemos cámaras que se puedan conectar a la computadora, pero sí tenemos un teléfono Android que vamos a utilizar de segunda cámara. Estamos utilizando un software que se llama HTTPS ScreenStream y con él podéis emitir una señal que desde la computadora se ve. Así que voy a compartir mi pantalla de nuevo y os voy a enseñar el set que hemos montado aquí a mi vera para realizar el montaje. Además, podéis enseñar la cámara que viene por defecto en vuestro Android, o también podéis utilizar la que estamos utilizando, que se llama Open Camera y que nos permite, pues, entre otras cosas, disparar imágenes en formato RAW, las que utilizáis fotografía analógica de antes y os habéis pasado a las reflex, pues sabéis de lo que hablo, y las que no, pues simplemente decir que es el formato de cámara, de imagen, perdón, que permite mayor calidad. No comprime la imagen, es el conocido como negativo digital. Me permitiréis un segundo que voy a hacer un enfoque. Voy a fijar también la exposición para que no se nos mueva la imagen. Y en este set lo que tenemos pues es, como veíais en las imágenes anteriores, pues una
una placa de prototipado en color rojo, tenemos unas pinzas que siempre son muy útiles para este tipo de trabajos porque hay que andar pinchando cables y bueno, es más fácil utilizando unas pincitas. La imagen va un poquito lenta aquí como veis, pero bueno, aquí lo importante es ir montando el cacharrito. Tenemos también el Timmer 555 que igual no se ve mucho en la imagen, lo voy a acercar un poquito, pero tiene un circulito sobre su parte superior. Yo lo tengo en esta esquina. Esto nos indica la dirección en la que tenemos que pinchar el chip en la placa. Tenemos una serie de cables que en las instrucciones de Public Lab las vais a encontrar en colorines. Tenemos una pequeñita resistencia, un capacitor y lo que llamamos el piezoelectro, que es el buzzer. Como podéis ver en la imagen también tiene un más aquí y las patitas para conectarlas, una es más larga, la otra es más corta, la más larga es la que es el positivo, serían positivo y tierra. También tenemos un par de cables que serán los que introduciremos en el líquido. Nosotros en este caso no vamos a utilizar una batería, sino que vamos a utilizar directamente una fuente de alimentación regulable y aquí os enseño, aquí tenemos pues el positivo y el negativo. Es interesante en casa tener una de estas pequeñitas fuentes de alimentación, es decir, un transformador que es regulable, puede emitir desde 4,5 hasta, en nuestro caso, 12 voltios. Lo voy a dejar aquí en el lateral porque será el último que pincharemos. Y nosotros en este caso, para pinchar el piezoelectro, dado que el nuestro no tiene cables, vamos a utilizar un par de cablecitos de este tipo, los que se llaman en electrónica jumpers, que sirven para saltar de un lado al otro con la corriente. Los voy a dejar en el lateral, fuera de campo, para ir montando el coquí. Hay una imagen con 9 imágenes en la documentación de Public Lab en la que viene todo esto pasito a pasito. Yo voy a ir siguiéndolas porque a pesar de haberlo montado en varias ocasiones, esperemos que funcione bien. Una cosa interesante de las placas de prototipado es que tienen una serie de letras en la parte superior, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, y unos numeritos en su parte lateral. En este caso no se pueden ver, pero trataremos al menos de ir pinchando y de ir diciendo en dónde lo pinchamos, ¿de acuerdo? Para que sea más fácil el montaje. En primer lugar, bueno, antes de decirlo, uso una aclaración, una placa de prototipado. La característica que tiene es que estos agujeritos vienen conectados por debajo, tiene una planchita de metal que los conecta, es decir, cualquier cosa que pinchemos en el A1 estará conectada a cualquier cosa que pinchemos en la fila 1, siempre con un salto aquí en medio. Hay placas que no tienen este salto, es decir, aquí tendríamos 17 sets de 5 pines y aquí otros 17 de 5 pines independientes, cada un lado del otro, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer para montar este coquí, el coquí es una rana, será pincharlo con el puntito hacia arriba y lo vamos a pinchar la primera pata en la fila 8, ¿de acuerdo? Lo pincharemos en el E y en el F y en el 8, en la línea 8, ¿de acuerdo? Así que despacito, tratando de no doblar las patas, pinchamos el chip. Voy a retirar los materiales, si os parece, y lo voy a ubicar todo en el centro. Retiramos los cables, retiramos el piezoelectro. Vale, y entonces el orden de montaje, para que sea más sencillo, sería pinchar el cablecito más chiquito que tengamos. Se recomienda tener los cables pelados. Al principio nosotros ya lo tenemos al tamaño que son, pero bueno, esto es simplemente por una cuestión de estética, pero los cables podrían ser más largos y facilitan también el montaje. Lo vamos a pinchar en la segunda pata del chip en su lado izquierdo, es decir, en la D9, y la siguiente patita la vamos a montar del otro lado,
en la G10, ¿de acuerdo? Así que del otro lado, pero en la línea inferior. Cada una de estas patas tiene una función. Las más curiosas en electrónica podéis consultarlo en las, si ponéis 555 datasheet o especificaciones técnicas del chip 555, pues ya os dirá que uno es el reset, el otro es el 5 voltios, el otro es el tierra. Ahora mismo la verdad que no tiene mucha importancia. El siguiente cable que tenemos que pinchar va a ser en la última de las patas de la izquierda, es decir, en la D11, aquí, en esta, y va a saltar hasta la primera pata de la derecha, que sería la G8, ¿de acuerdo? Así que al principio voy a pincharlo aquí abajo y después lo vamos a pinchar en la G8. Mucho cuidado, porque el cable, si se rompe y se queda dentro, nos va a anular cada uno de los agujeros. Bueno, solo nos anularía este agujero, pero no toda la línea. Esperemos que la misión esté yendo bien, porque aquí uno se encuentra solo haciendo, casi solo. Hay alguien que está mirando, pero... Entonces, estos dos primeros cables ya los tenemos pinchados. ¿Me oyes, Y lo siguiente que vamos a utilizar va a ser la resistencia. La resistencia puede ser de distintos ohmios. Esta es muy chiquitita y a decir verdad, ahora mismo no tengo muy claro de cuánto es, pero pondremos la documentación exacta de lo que estamos utilizando debajo del vídeo. La vamos a clavar en este lugar, en el E1 y el F1. ¿De acuerdo? Estamos siguiendo la documentación de Public Lab, no nos estamos alejando del montaje que hay, para que podáis consultarlo en fotos, porque este vídeo pues va a durar un ratito y la verdad que la documentación yo personalmente prefiero consultarla en imágenes que en vídeo, pues porque tienes la chicha, digamos, ¿no? Una vez que tenemos pinchada la resistencia, vamos a utilizar el cable más largo de los que tenemos aquí y lo vamos a pinchar desde la C, la línea C, y la tercera pata empezando desde arriba de la derecha, es decir, la C10, efectivamente, y la vamos a pinchar en la F1 también, es decir, en la G1, es decir, va a venir desde aquí hasta aquí. Así que pinchamos acá. Como os decía, podríamos pinchar este en cualquiera de estos de esta línea, ¿de acuerdo? Pero para no pegarlo tanto y que no se nos junten estos tres cables aquí, lo vamos a pegar un poquito más separado, es decir, en la C10, y la otra punta la vamos a pinchar en la G1. ¿De acuerdo? De la C10 a la G1. Lo siguiente que haremos es utilizar el último de los cables que nos queda y lo vamos a clavar desde la C9, desde acá, y lo vamos a pinchar a la C2. Así que tenemos el cable, nos ayudamos con la pinza y pinchamos en la C9 y lo pinchamos del otro lado en la C2. ¿De acuerdo? La verdad que el montaje no puede ser más sencillo. Y como comentaba al principio, pues esto puede hacerlo cualquier personita, mayor o menor. A continuación lo que vamos a hacer es utilizar el capacitor, este pequeñito, los hay de distintos tamaños también. Estamos utilizando el que hay en la documentación de la resistencia, vamos, de las características de la documentación de Public Lab, pero lo hemos hecho con capacitores más grandes. Al final, como decía, esto es un sensor que lo que hace es devolver un sonido en lugar de un valor numérico,
y en función de la resistencia y el capacitor tendremos un sonido más agudo o más grave. Y lo vamos a pinchar en la línea D desde la primera patita del sensor, del chip, es decir, la D8, y lo pinchamos en la D2. Está resistiendo, voy a sacar un poquito de fuera, pincharlos primero, tratando de pincharlo a la vez en los dos. Ahí está. Opa. Cuidado, voy a doblar un poquito más las patas para que entre más en vertical, porque está un poquito inclinado. Ten cuidado porque estas patitas son bastante frágiles. Un poquito. Vamos a intentar. Quizás sería mejor haber enchufado esto antes que el anterior cable, pero bueno. Y ahí lo tenemos, pinchado en la línea D, desde el conector número 2 hasta el conector número 8, que coincide con la primera pata de nuestro chip. De acuerdo, así que el siguiente paso, ya nos vamos acercando, sería enchufar el altavoz piezoeléctrico. Altavoz piezoeléctrico, como veis en la documentación, en papel habría que enchufarlo acá. El que utiliza Public Cloud en su documentación tiene las patas más largas. Nosotros, para evitar tener problemas para conectarlo, lo que vamos a hacer es utilizar un par de jumpers. Enchufamos el positivo en el marrón, enchufamos la tierra con el blanco, ¿de acuerdo? Tenemos dos conectores allá al final. Y entonces ahora viene la parte en la que no se puede fallar y en la que un servidor puede fallar. Así que vamos a clavar el... No se puede fallar, efectivamente. El blanco, que es la tierra, lo vamos a enchufar en la A8, es decir, en la A8, lo enchufaremos aquí. La pieza. Y por donde recibirá el voltaje, el piezoeléctrico en realidad será a través del chip y lo va a recibir desde la penúltima pata del lado izquierdo. Así que lo vamos a pinchar en la línea 10. No, lo recibe desde el... Sí, perdón, en la línea 10 y en la línea 10, ¿sí? Y en la columna A. Es decir, aquí. ¿De acuerdo? No sé si está viendo en pantalla todo. Sí. De acuerdo. Lo que tenemos que pinchar a continuación va a ser lo que se llama, pues, en inglés el probe, que no tengo muy claro cómo se llama en castellano, pero que serían estos dos cables, que son los que vamos a meter en el líquido, y la conductividad que haya, es decir, estos dos cables van a tener corriente, y cómo funciona este sensor es a mayor alcalinidad, mayor salinidad entre estos dos metales, mayor conductividad tendrá el líquido, a menor salinidad, menor conductividad, y por lo tanto el sonido que emitirá, cuanta más sal haya en medio, será más agudo, será más conductivo y más agudo. Cuanta menos sal tenga, el sonido será más grave. Así que esos dos cables los vamos a pinchar indistintamente en las líneas 1 y 2. Los vamos a pinchar en el lateral, voy a doblarlos un poquito antes de clavarlos. Y pinchamos uno en la A1 y otro en la A2.
nada mejor. ¿De acuerdo? Así que veáis un poco cómo sería el reset. Bien, lo último que nos queda es alimentar todo el dispositivo. Y en la documentación podéis ver que del soporte de baterías que se utiliza, la tierra viene pinchada en la B8, es decir, coincide con la primera pata de nuestro chip y con la tierra de nuestro piezoeléctrico, ¿de acuerdo? En este punto lo vamos a pinchar y como lo vamos a hacer de un golpe, la siguiente, el voltaje se va a suministrar a todo el circuito desde la última pata, es decir, desde la última línea en la que está pinchada la última pata, perdón, del microchip, es decir, de la línea 11. ¿De acuerdo? Así que traer un cable hacia aquí. Nosotros en nuestra fuente de alimentación regulable tenemos un par de cables pinchados al fondo, así que el voltaje, que es la roja, lo vamos a pinchar, voy a doblar un poquito en la línea 11, concretamente en la B11, y la tierra la vamos a pinchar en la B8. Es probable que empiece a emitir un sonido ya de entrada. B8. Seguimos con la pinza. Tierra. Después vamos a echar el voltaje. No nos queda tan bonito como en las imágenes, pero bueno. Esto nos va a permitir también cambiar el voltaje de la fuente. La fuente la tenemos desenchufada y al enchufarla comienza a emitir un sonido. ¿De acuerdo? Un sonido bastante molesto, como podéis ver. Vamos a dejar el dispositivo aquí en esta esquinita. Y para hacer unas pruebas lo que tenemos es la clásica base de unas lentillas en las que tenemos en este lado un líquido con un poco de tinta. Quizá deberíamos cambiar la exposición de la cámara hacia esto porque es muy blanco, pero bueno, para que os hagáis una idea, tenemos dos líquidos con conductividad distinta y lo que haremos a continuación, vamos a comprobar que este esté bien enchufado. Vamos a doblar un poquito estos cables para que entre todo en cámara y lo que haremos será introducir primero el líquido, nuestro sensor, digamos, en un líquido con poca conductividad y emite un sonido más grave, y al meterlo en el que tiene mayor conductividad es más agudo. Si continuamos echando sal en cualquiera de los líquidos variará el sonido, pero ya es apreciable que el sonido es distinto. Al introducirlo más también varía, pues porque hay mayor conductividad en todo el metal que se introduce en el líquido, y al meterlo en la otra pues cambia. Cierto es que se lleva sal de uno a otro. La conductividad varía también si está al aire o si ponemos nuestro cuerpo para hacer conducción, digamos. Pero como veis es un sensor muy sencillo de construir y que permite escuchar la contaminación o por lo menos los cambios en el estado de un líquido. Voy a apagarlo. Si cambiamos el voltaje también varía el sonido. No pasarse, no vaya a ser que lo miremos.
Así que ha funcionado a la primera. Esto también es una suerte. El sonido ha salido desde aquí. En función del piezoeléctrico, que los hay más grandes y más chiquitos, el sonido será más agudo o menos agudo. En función del voltaje, también será más agudo o menos agudo. Y en función de la resistencia que tenemos aquí en este lugar, el sonido también será más o menos agudo. Podríamos cambiar la resistencia, pero ahora mismo las que tengo creo que son más o menos de la misma resistencia. Mejoras que se pueden hacer con este sensor. En realidad, aquí estamos donde en la misma línea en la que hemos pinchado el piezoeléctrico. Lo que podemos hacer es pinchar una hembra de jack, es decir, una hembra el jack es el conector de los auriculares. Si conectamos una hembra con sus dos cablecitos, lo que podemos hacer es sacar este sonido, que en este caso está siendo emitido por el piezoeléctrico, lo podemos sacar con un cable a una computadora, lo podemos sacar a un equipo de música, lo podemos sacar a un sintetizador modular, como los que hace Befaco, befaco.org, compañeras de Hangar, y modular esa onda. En Public Lab podéis ver, y lo vamos a poner también en la documentación, nosotros hemos hecho una mejora que es ponerle un jack para utilizar esta onda con un analizador de onda de sonido. Voy a cambiarme la cámara y así esto os lo cuento yo, pero bueno, creo que ha quedado medianamente claro cómo es el montaje. Ya os digo, podéis seguirlo en las instrucciones de montaje que tenéis en la página web de Public Lab y que tenéis en la parte inferior de este vídeo. Vamos a ver. A ver que recupero mi cámara. Dejar de compartir la pantalla. Y aquí estoy. Una cosa que se puede hacer, bueno, antes de decir una cosa que se puede hacer, en función del cable, de los dos cables que van al agua, en función de la resistencia, en función de un montón de variables, en función de cada cable que hemos ido pinchando a un lado y al otro del microchip, el sonido va a ser distinto. Entonces, la idea que tenemos es cómo calibrar esta máquina, es decir, todos los sensores, sea un sensor de conductividad, sea un sensor de pH, sea mismo un termómetro electrónico, hay que calibrarlos. Con el paso del tiempo, pues las puntas que se meten en el agua van adquiriendo sal, la conductividad varía, se pueden oxidar, el sensor va cambiando y hay que calibrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa que se puede hacer en lugar de la resistencia fija es poner una resistencia variable, un potenciómetro. Esto sí que os lo puedo enseñar, que tengo aquí una resistencia variable. Esto, un potenciómetro, pues es una resistencia. Esto lo que tiene dentro es una resistencia, y con este rotor se puede variar que sea más o menos resistente, es decir, que como que si el cable se alargase, la resistencia que opone el metal a la transmisión de la electricidad. Se podría variar el tono que está emitiendo el sensor. Si utilizamos un líquido de salinidad conocida, se utilizan en los laboratorios para calibrar los sensores, podemos determinar un punto cero, digamos, o un valor determinado siempre antes de cada medición. Para realizar con las peques, se construye el sensor, se utiliza una resistencia variable que se ubica, y esto sí que lo tendréis documentado en el Public Lab, y el proceso sería comprar un líquido de calibrado de sensores de conductividad y antes de cada medición introducirlo en ese líquido, y mediante este potenciómetro lo que podríamos es utilizar un afinador de guitarra, un afinador de instrumento, y acercarlo hacia la nota que esté más cerca. En función, nuestro coquí en este caso, pues poner que solo pudiese ir con esta resistencia desde do a re, o desde do a mi. Bueno, pues con esto, tratar de llevar siempre, antes de cada medición, poner el sensor dentro del líquido de
conductividad X, la que sea que es el líquido, y llevarlo hasta la nota Re, con un afinador que hay un montón de aplicaciones para teléfono móvil. Se lleva la nota Re, y una vez que lo tenemos afinado, calibrado, entre comillas, en Re, cogemos todos los líquidos que queremos medir y vamos metiéndolo en él y obteniendo una nota, la que sea. Si lo combinamos además con la resistencia variable y un jack, podemos sacar hacia nuestra computadora la onda y grabarla. Esto ya lo tenemos hecho en Public Cloud, ya está documentado, así que podéis consultar cómo grabar una onda con el coquí y cómo analizar después con el software Audacity esa misma onda e ir haciendo un archivo de audios o de conductividades en función de los distintos líquidos. Se va al río, se obtiene el agua, se va al otro río, se va al charco, se cogen las muestras de agua, se llevan a casa o se llevan a la escuela, se calibra la máquina y después se van midiendo esas salinidades de los distintos líquidos. Se le puede hacer una foto al lugar y obtener un archivo en el que tienes una imagen del lugar, una imagen del charco, una imagen del agua, una imagen de la turbidez, un botecito de cristal de ese mismo agua y además el sonido de ese agua, ¿de acuerdo? Así que, bueno, voy a consultar a ver cómo estamos de personal, si hay preguntas, si no hay preguntas. Entiendo que hay muy poquita gente en la emisión. Seguimos emitiendo, lo cual es un logro. Y poco más que decir del coquí. Es muy sencillo. El coste de los materiales, al menos en Europa, es mínimo, alrededor de los 5 euros. Y la construcción pues lleva, pues, si tenéis la documentación y todos los cables al tamaño, y pues 15 minutos. Así que en una clase con peques, pues esto en media hora, 45 minutos puede estar hecho. Y ya, no mucho más que decir del coquí. Invitaros a participar en Public Lab, invitaros a que os creéis vuestra cuenta, que compartáis vuestras investigaciones, que compartáis vuestro conocimiento en relación a las investigaciones que está haciendo otras personas y emplazaros el próximo mes a la siguiente hora abierta, en la que tendremos una charla sobre un conflicto medioambiental. Básicamente, estos serán los 2 formatos que realizaremos hasta ahora, 3, pero bueno, unos más de conversación abierta en la que convocaremos a personas que estén trabajando en el campo de la investigación ambiental, sea con herramientas de bajo coste o sea desde la ciencia oficial y con herramientas muy caras y muy certificadas. Colectivos de defensa del territorio, como la plataforma Veal el mes pasado. Esperamos tener con nosotros a la gente de Masquefa sin vertederos, Masquefa sense abocadors. Pues es un colectivo que tiene un problema con el vertedero central de Cataluña, que está ubicado a escasos 4 kilómetros de Montserrat, que es el accidente geográfico más emblemático, si lo queréis, de Cataluña, pero que tiene el vertedero central, el mayor vertedero de basuras, ubicado pues a tiro de piedra prácticamente, y ubicado a tiro de piedra más próximo, si cabe, pues de un instituto, como suele pasar en estos casos, de la periferia de Masquefa. Y este otro tipo de formato de taller en el que bueno, vamos a ir enseñando herramientas muy sencillas de utilizar. Haremos uno sobre documentación fotográfica con telefonía móvil, dado que es la herramienta fotográfica más accesible y que está en los bolsillos de muchas personas. Y pues nada, agradeceros la presencia de las que estabais en la sala de YouTube y las que vais a ver este vídeo en el futuro. Así que un abrazo y muchas gracias.